Días, espero se encuentren muy bien. La clase de hoy será sobre los años perdidos de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Los años perdidos de Jesús quiere decir que nosotros no sabemos de la vida de Cristo desde los 12 hasta los 30 años. Sí, tenemos algunas referencias bíblicas, miren, pero son muy pocas. Unas nos hablan sobre la noche que Herodes mandó a matar a los primogénitos, ¿sí? La noche que tuvo que viajar a Egipto, ¿sí? El día del viaje o el exilio que tuvo que hacer. Y también nos hablan de que él creció, supuestamente vivió en Nazaret toda su vida, pero no nos hacen ninguna referencia a qué pasó durante ese tiempo. Dicen que él vivió toda la vida normal allá, que creció allá y se educó allá, pero no hay detalles, ¿sí? No se cuenta nada en ese periodo de tiempo. Entonces, tenemos la pista de que se fue, tuvo que viajar cuando niño por el tema del Día de los Inocentes, y también sabemos que tuvo que vivir supuestamente en Nazaret durante ese tiempo. Pero nada más, son menciones muy cortas. Aquí les dejo las citas porque quiero que ustedes mismos vayan allá y las investiguen, ¿listo? Ahora, no les hablo mucho precisamente porque quiero que esto sea parte de la actividad que les voy a dejar. Entonces, eso ténganlo por ahí. Estas son las referencias bíblicas que nos hablan sobre el origen o el destino de Jesús durante ese periodo de tiempo. Ahora, suponiendo que haya crecido todo el tiempo, haya estado en Nazaret, ¿sí? Que haya estado durante toda su formación en la misma tierra, diríamos que hay dos tipos de escuelas en el pueblo hebreo, ¿sí? Su formación académica tendría que ser judía. Entonces, sabemos que hay como una especie de primaria conocida como la casa del libro. En esta casa primaria los niños aprenden a leer textos en hebreo, ¿sí? Empiezan con pizarrón y luego ya pasan a la Torá. ¿Sí? La Torá es el Antiguo Testamento. Entonces, si podemos empezar a hacer conjeturas con respecto a estos años perdidos, lo primero que podríamos decir es que si vivió en Nazaret, su formación académica pues tuvo que hacer con los rabinos, con los sacerdotes judíos. Entonces, como les decía, en la primera casa lo que hacían era leer libros en hebreo, aprender el idioma, y después pasaban ya a la Torá. En la casa de la interpretación, esta era obligatoria, esta era voluntaria, esa ya era voluntaria. ¿Qué hacían en la casa de la interpretación? Así, aprendían los principios básicos, cómo aplicar e interpretar las leyes hebreas, ¿sí? Aquí conocían el idioma y se acercaban al texto, y aquí ya empiezan a interpretar y a conocer cómo aplicar la ley hebrea, ¿listo? Eso sabemos con respecto a la formación académica de Jesús. Tenemos estas referencias bíblicas, ¿sí? Esto es como los datos que nos proporciona la Biblia con respecto a ese periodo de tiempo. Esto no, esto ya es una suposición en caso de que él se haya formado en su pueblo natal. Pero hay otras conjeturas, ¿sí? Hay otras teorías con respecto a lo que hizo Jesús durante ese periodo de tiempo. Bueno, continuando con esta investigación, quisiera rescatar el carácter políglota de Jesús. Listo, ya les digo cuántos idiomas al parecer hablaba Jesús. Al parecer Jesús hablaba arameo, hebreo, latín, griego y posiblemente sánscrito. ¿Por qué posiblemente? Porque hay una hipótesis o varias teorías según las cuales en la India y en el Tíbet, o sea, otras dos grandes culturas de Oriente muy poderosas, al parecer registran en textos visitas de Jesucristo a la India y al Tíbet durante este periodo de tiempo. Ciertos pensadores, antropólogos, historiadores, filólogos, filósofos, etcétera, investigadores del área de las humanidades, teólogos también incluso, por ejemplo aquí les tengo los nombres de algunos: Nicolás Notovich en el año 894, Levi Dowling en 1908, Swami Avedananda, un nombre hindú, 1923, y Nicolás Roerich en 1928. Estas personas e incluso muchos más investigadores proponen la idea o la tesis de que Jesús
estuvo durante este periodo de sus 12 años o 30 años haciendo viajes y visitas a otras naciones. Esto es un tema polémico, porque como ustedes saben, muchas personas van a pensar que esto puede ser una especie de profanación a una verdad absoluta ya establecida en el Concilio de Nicea, en el Vaticano, cuando se decidió cuáles eran los textos oficiales de la Biblia. En el Concilio Vaticano de Nicea fue cuando se decidió cuáles eran los libros que iban a ir o no en la Biblia. En ese momento se estableció la religión o la versión oficial de la Biblia, pero quedaron por fuera muchos textos, tesis e interpretaciones. Entre esas está esta idea de que pues Jesús fue un viajero. Ahora vamos a ver una de esas hipótesis, solo vamos a ver una. Esta me pareció muy interesante y se llama el Evangelio de Acuario. Ya les comento en qué consiste este evangelio. Chicos, entonces, ¿qué es el Evangelio de Acuario? Fue un libro escrito por Levi H. Dowin en el año 1908, en el cual se nos cuenta la historia verdadera de Cristo. Al parecer, eso es la tesis de este hombre, de nuestro amigo Levi H. Dowin, que en su texto El Evangelio de Acuario, él escribe la verdadera historia sobre la vida de Cristo. En esta historia obviamente están incluidos esos años perdidos. ¿Qué nos va a narrar en ese libro? Las travesías o los viajes de Jesús por el Tíbet, Persia, India, Asiria, repetí Persia, discúlpenme, y Egipto. ¿Listo? Entonces, al parecer, según esta tesis de este escritor, Levi H. Dowin, ¿quién era este señor? Era un pastor americano, sí, era estadounidense, también era médico, pero se retiró de la profesión y se dedicó a la interpretación de los textos bíblicos. Dowin practicó durante 40 años la meditación para leer los registros akáshicos. Estos son los textos escritos en sánscrito sobre la historia del mundo, y en estos textos es donde aparecen los testimonios que les decía sobre la presencia de Jesús en la India y en el Tíbet. ¿Listo? También nos cuenta que escribió este libro entre las 2 a.m. y las 6 a.m., ¿sí? Siempre lo escribía a esta hora. Entonces debe ser un libro muy interesante. Hasta ahora lo estoy investigando, entonces no puedo hablarles mucho al respecto del texto, pero los invitaría a que de pronto se dieran una pasada para que vieran otra perspectiva con respecto a esta tesis de los años perdidos de Jesús. Al finalizar esta clase con estas hipótesis curiosas sobre Jesús y la India, tengamos en cuenta algunas tesis sostenidas sobre todo por Grunberg y Kersten y por Barnett Streeter. Este tipo me acuerdo que es de Harvard, de la Universidad de Harvard. Catedráticos, eruditos, expertos en el texto bíblico, 1930-1995. Y el otro autor que les mencioné ahorita, que era Nicolás Notovich. Nicolás Notovich no lo escribí acá. Bueno, estos señores que les nombré van a proponer algunas tesis muy controversiales que van a generar conflictos dentro de la iglesia, dentro de la historia como tal oficial de la iglesia católica y el cristianismo. Entonces, según ellos, el cristianismo está influenciado por el budismo. Jesús fue a la India y practicó el budismo de una manera recta, fue un perfecto budista, ¿sí? Entonces, al parecer, el cristianismo está inspirado en el budismo y en los viajes de Jesús por Oriente. Otra de las preguntas que tienen estos eruditos es cuál es la relación entre el discurso de las 4 verdades de Buda y el sermón de la montaña, ¿sí? Al parecer, las 4 verdades de Buda, que es el discurso de Venares o Vedades, no me acuerdo cómo se pronuncia en este momento, pero estas 4 verdades es como la base de la filosofía budista, y al parecer es idéntico al sermón de la montaña, o hay mensajes afines. ¿Listo? También nos cuentan que en Nag Hammadi, en Egipto, se encontró el Evangelio de Tomás y otros textos que al parecer corroboran esta información.
Más adelante nuestro amigo Notovich, Nicolás, va a visitar el monasterio. Si esperen les digo si era un monasterio. Sí, si era el monasterio de Gemis en Ladakh, en la India, y va a encontrar un manuscrito llamado el manuscrito del Santo Isa, el hombre más recto de todos. Este manuscrito, al parecer, Isa es el nombre árabe de Jesús, ¿sí? Entonces se encuentran un manuscrito con referencias a, a la historia de Jesús, pero con el nombre de Isa. En este manuscrito vuelve y se sostiene la idea de que Jesús estuvo en la India y estuvo con el Dalai Lama. Este señor Notovich, ¿sí? Al escribir este libro, pues va a tener muchos problemas, va a ser exiliado, va a ser acusado de mentiroso, de ladrón, de embustero, va a tener muchos problemas por esto. Una de las personas que más lo criticó fue una líder religiosa llamada Swami, pues la que les mostré ahorita, Swami, no mentiras, es un líder, es un hombre, Swami Avedanta. Sí, Swami Avedanta es un místico, teórico, investigador y practicante del budismo, lector de sánscrito, un erudito de la India, por decirlo así. Este señor no le va a creer a Notovich que estuvo presente aquí, ni le va a creer el tema del Santo Isa, por lo que él mismo va a ir a investigar por su propia cuenta, enojado con este señor Notovich por publicar estas tesis. Y después el sorprendido se va a dar cuenta, gracias al mismo Dalai Lama que le ayuda a leer los textos akáshicos de los que hablamos ahorita, y corroboran la presencia de Jesús en la India. A partir de ahí, a partir de, como se dan cuenta, inicios del siglo XX, los teóricos y los investigadores van a trabajar muy duro esta idea de los viajes de Jesús durante esos años que no sabemos de su vida. Listo, chicos, espero esta clase haya sido informativa. Como ven, son hipótesis, ¿sí? No estoy diciendo que esto sea verdad o tenga que ser así o que la Biblia esté diciendo mentiras. No, nada de eso. Simplemente son hipótesis de investigadores, de antropólogos, filósofos, teólogos, eruditos, que discuten mucho el contenido de la Biblia. Entonces, ahorita les asigno una actividad con respecto a esta clase. Muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día.